Hace un año atrás, quizás algunos meses, la gente daba por sentado un culto, un servicio, una reunión, y de repente cerraron las iglesias. Hoy, amado, tratamos de vivir una normalidad y de repente hay un diagnóstico que nos rodea y nos amenaza. No sé si pudieras estar de acuerdo conmigo, pero me parece que Dios nos está llevando a no dar las cosas por sentado y a ser agradecidos. Servimos a un Dios tan espectacular que Él sabe lo que tenemos que hacer, sabe que no podemos y entonces nos refuerza y nos ayuda a hacer. Si fuese humano la situación, si fuese entre nosotros, sencillamente los unos a los otros nos dejaríamos hundir. Porque muy pocas veces nace de nosotros el querer ayudar. Hay que ser agradecidos. Y eso fue lo que pasó hace un momento atrás aquí. Hay que ser agradecido. Este viene siendo quizás nuestro primer culto este año. Y usted está aquí. Usted está aquí. Gloria a Dios por eso. Y ¿sabe lo más espectacular de eso? No, que Dios también está aquí. Hermoso. Yo espero que del otro lado también lo experimenten, porque Dios no se detiene por barreras tecnológicas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por eso. Me gustaría que me acompañaras a la escritura, amado. Libro de Deuteronomio. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, por favor. Les saludamos en el amor del Señor. Más adelante puede ser que le alcance el puñito y tengamos que volver a alguna que otro detalle, pero qué bueno estar aquí. El capítulo 2 del libro de Deuteronomio me va a leer conmigo. Vaya allí al versículo 24. Y permítame. Capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2 y vaya ya conmigo al versículo 24. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levantaos, salid y pasar el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Padre, te doy gracias. Tu palabra es viva, eficaz. Tu palabra es poderosa. Tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra cumple aquello para lo cual tú la envías. Nunca has hablado, Señor, sin propósito. Cuando te expresas, hablas con propósito. Así que aquí estamos, Señor. Edifica tu iglesia. Agradecidos, testificamos de lo hermoso de estar aquí. Gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor. No la queremos desaprovechar. Glorifícate. Espíritu Santo, glorifica el Hijo. Sana, liberta, restaura. Y dame la gracia para hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted sentarse, iglesia? Te adoramos, Jesús.
No se preocupe que no hay no hay intención de cambiar alguna tecnología de luces tenues. Mensajeros no va para ese lado. El viernes queríamos ir resumiendo o queríamos ir adentrándonos a lo que pueda ser todas esas palabras que Dios ha venido trayendo a nuestra vida. Hablamos de ir al otro lado de la ribera, hemos dicho, dile a mi pueblo que marche, vayamos al otro lado. Y introducíamos la palabra sígueme, la palabra ven, la palabra venid. Son palabras, y dijimos que son palabras que conllevan o que nos requieren obediencia. Gracias. Esa palabra necesitamos adiestrarnos a ella, introducirnos a ella. ¿Por qué? Porque la respuesta que damos a lo que Dios nos está invitando va a permitir que escuchemos su voz. Si usted le pregunta a los estudiosos de la conducta humana, usted va a escuchar algo dentro de toda la explicación que pueden dar, por eso estudian, que una de las características en la sociedad que estamos viviendo, o quizás hasta del ser humano por siempre, es que nosotros apenas nos estamos escuchando a nosotros mismos. O sea, usted y yo estamos viviendo en un ajoro, en un afán, en una lucha constante, en un miedo, en una inseguridad, en un escenario que si lo único que antes escuchábamos era a nosotros, ahora mismo apenas nos estamos escuchando. Entonces, me parece ver a Dios tratando con la iglesia de Jesucristo y enseñándole a su iglesia que en este tiempo necesitamos estar conscientes de la voz que estamos escuchando. Y por eso es que nos está diciendo, pasemos al otro lado. Por eso nos está diciendo, dile a mi pueblo que marche. No es ir como mencionado ya en los mensajes, caminar, eso es bueno. No es evangelizar, eso es bueno. Estamos hablando de esa intimidad que me asegura lo que estoy escuchando, a quién estoy escuchando. En un mundo que ahora mismo hasta dentro de la iglesia, oiga, uno dice una cosa, el otro dice otra. Y si fuera que se parecen, pues uno dice, bueno, gloria a Dios por eso. Ahora es que uno se va para el lado izquierdo, el otro se va para el lado derecho y no hay una congruencia en los argumentos que se están dando. Y yo quiero enfatizar, Dios nos está requiriendo a nosotros como iglesia que nos movamos hacia ese lugar que nos va a permitir escuchar su voz. Un llamado que mencionaba a través del escenario de Isaías en su llamado. Una palabra que viene apasionada. Como decía el viernes, el ser humano no puede decirme, ninguna persona puede decirme que Dios se le impuso a Isaías, que Dios llamó estrictamente a Isaías o que Dios le torció el brazo a Isaías. Él solo habló. Pero aquel que estaba cerca escuchó el llamado. Y dijimos que ese llamado, quizás sublime, delicado, pero a la vez tan fuerte que ni la muerte puede impedir que tú lo escuches. Porque traíamos a colación el escenario de ¿quién? De Lázaro. Lázaro, ven fuera. Dios desea que tú lo escuches. Quiere dejarnos saber que en tiempo de adversidad Él no nos ha dejado solo. Dios no nos ha dejado solo. Dios ha estado ahí. Ahora estaremos nosotros en el lugar correcto para escucharle. Estaremos tan cerca que le estamos escuchando.
De eso es que se trata todo este escenario. Recuerdo una vez por varias veces predicar del capítulo 2 del libro de Deuteronomios. Y cuando voy al versículo 1 en adelante, comenzaba yo a tratar con usted y decirle, oiga, dejemos de dar vueltas. Dejemos de dar esas vueltas que damos, donde nos regodeamos, si puedo utilizar una palabra puertorriqueña, y decirte, mira, es tiempo de intercalar a Dios en nuestro escenario. Es tiempo de enfrentar ese postergar, esa excusa de cuántas veces Dios te ha dicho, tienes que leer la palabra, y tú pues continúas sin leerla. Y tienes todas las razones del mundo para justificarte. ¿Quién se perjudica? Te perjudicas tú. ¿Por qué me perjudico? ¿Por qué me perjudico, pastor? Le pregunto, contésteme. Bueno, porque no puedes escuchar la voz de Dios. Y te vas a confundir tarde o temprano y te vas a saturar. Tercera razón, y yo creo que es bien importante, de las cosas de este mundo en vez de las cosas de Dios. Por eso hoy tenemos personas que nos ubican en contexto del tiempo en Apocalipsis. Según unos teólogos modernos, se han desatado sin número de sellos y de trompetas a nivel de la historia. Necesitamos escuchar. Y el escenario entonces de este capítulo 2 comienza diciéndote, deja de dar vueltas y vete al norte. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Volvamos a enfocarnos. Volvamos a una disciplina que nos sostuvo y nos ha traído hasta aquí. Yo creo que todos pudiéramos decir Ebenezer. ¿Por qué? Porque hasta aquí me ha traído el Señor. ¿Y qué te trajo hasta aquí? ¿Cómo Dios te trajo hasta aquí? Por esos momentos de intimidad, por esos momentos que pasas con Él. No me diga que con sus fuerzas. No me diga que con su fuerza. Porque bien claro que la misma palabra te establece que si no es por el Espíritu, incluso no pudiéramos decirle Señor a nuestro Señor. Lo que leí trae una información que me gustaría que mirara y empezara a adentrarnos de lleno, porque dice, volvimos. Si usted todavía tiene su Biblia abierta y vuelve y enfoca ese versículo 1, incluso hasta lo que leí, hasta el 3, utiliza ciertas palabras, volvimos, salimos. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Es una frase que habla de nosotros. Si Moisés está hablando, significa que todo aquel pueblo estaba experimentando y conduciéndose de la misma manera. ¿Ok? Esa frase denota que no hay aquí unos haciendo una cosa y otros haciendo otra. Ahora, ¿quiénes son este grupo? Este fue el grupo que esta palabra viene al final de los 38 años. Por lo tanto, hacía 38 años estaban en la frontera con la tierra prometida, en Cades Barnea. Este es el pueblo que cae en incredulidad. Este es el mismo pueblo que cae en la duda. Este es el mismo pueblo que desobedece al Señor. Quiere decir que ahí hay dos grupos, si me lo permite resumir, para no entrar en mucho desglose. Ahí están quienes
Los que se inclinaron hacia Moisés, ahí está Aarón, ahí están los hijos, ahí está Caleb, está Josué, allí está los levitas que se fueron con Moisés. Y por el otro lado, ¿quién es el otro grupo? Los guerreros, los que fueron a la guerra, aquellos otros espías, 10 espías, aquellos hombres y mujeres que no creyeron a Dios. Aquí hay algo que habla de unidad. Recuerdo finalizando el año pasado, allí hace varias semanas nada más. Recuerdo el día de la cena del Señor, como Dios nos invita a la unidad. Como Dios nos invita a subsanar. Hay dos grupos. Y hay dos grupos que continúan un trayecto en una dirección. Que se confundieron, que dieron vueltas. Pero Dios está diciendo, no a un grupo, sino a todos, vuelvan al norte. Es sumamente interesante. Si mira el versículo 7, le voy a explicar por qué. En el versículo 7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Hay un Dios que invita a la unidad y que en esta historia me está contando de alguien o de un grupo que lo hizo, que se mantuvo a pesar de lo que había ocurrido. Y aquí me cuenta Moisés que valió la pena eso que ocurrió porque vieron a Dios bendecirlos. Permítame comenzar a desarrollar. A veces usted y yo nos resistimos a ciertas cosas. Usted y yo nos inclinamos a señalar ciertas cosas. Aquí hay razón suficiente. Dios había determinado que un grupo que dudó, aquellos hombres de guerra que no quisieron entrar a la tierra prometida, que desobedecieron y morirían en el desierto. Pero usted no ve a un pueblo que lo rechaza. Usted no ve a un pueblo que lo señala. Usted no ve a un pueblo que los critica. Usted ve al hombre de Dios diciendo, qué bueno porque Jehová se mantuvo al lado de nosotros. Dentro de ese grupo de mensajes mencionaba, o no sé si fue la misma semana pasada o el primer mensaje del año, que el desierto era necesario. ¿Por qué? Porque cuando salí de Egipto, de la esclavitud, necesito el desierto para entender y asimilar mi libertad. Y mencionamos que dentro del escenario del desierto hubo varios adicionales, porque dentro de mi trayecto a la tierra prometida, mi caminar hacia la tierra prometida, necesito darme cuenta de no solamente mi libertad, mi salvación, sino la santificación. Y en el desierto, como no hay más nada, como no hay algo que me pueda atraer, a menos que no sea un insectólogo, pues ¿qué va a pasar? Me podré dar cuenta de lo que Dios está haciendo conmigo. Esos escenarios donde tú y yo estamos a oscuras, en el desierto, a la espera, son para mostrarnos las cosas que Dios hace. Y en este escenario se incluye un dato. Aquellos incrédulos, aquella carne que dudó,
moriría. Entonces, Moisés me está diciendo, por un lado, que Dios me bendice, pero relata en la palabra algo que está implícito y que yo necesito extraer. En estos 38 años que Israel caminaba, la carnalidad y la incredulidad tendrían que morir. Entonces, usted y yo no nos podemos ver en un escenario similar. No nos podemos ver en una espera que algunos piensan que es prolongada, en un adorar a Dios por mucho tiempo y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo se va a cumplir lo que me prometiste? ¿Cuándo voy a ver lo que me has dicho? Entonces, en ese transcurso, en esos pasos donde estoy viendo mi libertad, donde estoy viendo mi santificación, hoy yo necesito entender que Dios también está provocando que esta carne y mi incredulidad mueran. Amén. Complicado, ¿verdad? Cuando me acerco lo escucho y me puedo fortalecer. Y al fortalecerme puedo esperar en silencio la salvación de Jehová. Y entonces entender que no es tiempo de buscar fantasmas, que no es tiempo de análisis ni de interpretación, sino de ¿qué? De entender que Dios no se ha olvidado de mí, que la carne y que mi incredulidad, mi duda están muriendo. Sin embargo, su favor no me ha abandonado. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces me envuelvo buscando el fantasma que no existe, buscando la razón que no hay, y no me percato que la mano de Dios nunca me abandonó. Nunca me abandonó. Bendito sea el Señor. Oiga, el texto dice: Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Ese es el tiempo en donde a veces repetimos los textos sin quizás entender lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque a veces yo he escuchado, no, que el calzado, no se desgastó, que los vestidos no envejecieron, que no faltó comida, que no faltó la bebida. O sea, Dios estaba presente. ¿Por qué? Porque un pueblo permaneció unido aun cuando habían razones para desbandarse. Había razones. Por causa de unos tuvimos que regresar al desierto. Pero aquella actitud con la que comienza el capítulo 2 me dice: no, permanezcamos, porque hay un Dios que su misericordia nos alcanza. La misericordia de Dios se hace presente. Entonces, amado, el propósito de los 38 años vagando, la carne y la incredulidad tenían que ser consumidas. Aquellos que dudaron, tenían que morir. Pero no porque tenían que morir, los dejarían a un lado. Allí estaban, todos caminando, todos en la dirección. Se turbaron, se confundieron, pero la bendición de Dios permanecía con ellos. Entonces nos deberíamos de preguntar qué es más importante: si mi raciocinio, si el yo, si mi justicia. No, yo hice las cosas bien.
Ah, ¿será que mi justicia es más importante, mi razón es más importante que tener el favor de Dios? De ninguna manera Moisés me está enseñando. Moisés me está diciendo, no saques ahora, no es tiempo de sacar tu justicia, porque tu justicia no te lleva a nada. Estamos hablando de la misericordia de Dios y Él la está plasmando. Fíjese. Decimos, o cuando usted busca un diccionario, mejor comenzar de esa manera. La definición de gracia y misericordia tienen mucha similitud. Sin embargo, y sin entrar ahora en definición, sin embargo, sin misericordia no hay gracia. Sin misericordia no hay gracia. Porque la gracia llegó por su misericordia. Se podrán parecer y se conectan, pero sin misericordia, usted y yo no podíamos recibir la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros debimos haber recibido el pago de nuestra ¿qué? De nuestra carnalidad, de nuestra incredulidad. ¿Y qué es eso? La muerte. Sin embargo, Dios decidió que no muriéramos y nos dio su gracia. Y en su gracia somos bendecidos. Entonces, esta porción hasta el momento, lo que está describiendo es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el que tenemos que compartir los unos con los otros y que tenemos que tener cuidado del juicio que llevamos a cabo. Tenemos que, decidirnos perdonar, decidirnos reconciliarnos. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo que mientras la unidad permanezca, su favor nos acompañará. Y yo no estoy hablando de que haya tal o cual discordia, pastor, lo mismo, no. Estoy hablando de que sabemos que aún, en nuestro núcleo, en nuestra familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con tantas personas, y máxime hoy con el poder de las redes y el poder de una prensa amarillista, nuestro corazón se corrompe. Se corrompe y da lugar a una carnalidad que Dios me está diciendo que tiene que morir. La duración en mi desierto la va a determinar el tiempo que me tome entender que mi incredulidad y carnalidad tienen que morir. Al principio vamos con fuerza y quizás hasta allí hubo problemas diciendo, pero esto no es culpa mía, porque yo tengo que ir para el desierto de nuevo, ya estamos aquí, conquistemos la tierra. Quizás al principio hubo mucha resistencia, empezaron a salir los argumentos, sin embargo, llegó el momento en que se entendió lo que estaba pasando. Por eso Dios entonces le dijo, basta ya de dar vueltas al monte de Seir. Volvamos al norte. Aprendamos que su misericordia es para todos. No para los que nos portamos bien. No para los que no cometemos errores. No para los que oramos mucho. Su misericordia no es para los que ayunan mucho. Su misericordia no es para los que recitan la Biblia a través de los versículos. Su misericordia es para todos. Para todos, iglesia, para todos.
Aquella gente allí habían incrédulos, allá había gente que turbó al pueblo, allá había gente que dudó del poder de Dios, pero la misericordia de Dios los alcanzaba. Oye, te puedes sentir que fallaste, pues entonces te estoy diciendo hoy, sacúdete, límpiate, levántate. ¿Por qué? Porque su misericordia todavía te alcanza. Si la gracia tiene una condición para recibirla, no es lo que yo pueda hacer. Es su misericordia la que me permite alcanzarla. Reciba eso en su corazón y renueve sus fuerzas. Bendito sea el Señor. En este capítulo 2, oiga, hay diferentes escenarios que se mencionan. No voy a ir versículo a versículo, pero voy a resumirlos. Hay 4 lugares, 4 territorios, además del monte de Seir, que es uno que Israel está mirando y que en su continua vuelta los está, ¿qué? Oiga, los está tanteando. El Arabá, monte de Seir, la tierra de Elat y la tierra de Sión. No tienen un nombre peculiar, no voy a entrar en eso ahora. Lo otro que voy a añadir es que había 3 pueblos envueltos: Edom, o sea Esaú, Moab y Amón. Cuando usted lee el capítulo, por lo menos hasta ese versículo 25 que yo leí, son las tierras y son los pueblos con los que Israel está interactuando. Son familia. Son familia. Y están en guerra. O sea que Dios permitió que Israel, en su confusión, en su desespero, o en su rebeldía, o en el momento de turbación, se estacionara en ese escenario. Y allí Dios empieza a tratar, como a veces trata con nosotros. ¿Y por qué Dios me trajo aquí? ¿Y qué yo hago en este sitio? Si yo no he hecho nada. Se parecen frases, pero es que yo no tengo la culpa. ¿Ah? ¿Y por qué Dios no me da salida? Alaba. ¿Qué hice mal? ¿Qué mucho buscamos? En vez de, como estamos queriendo decir, hoy es tiempo de definir lo que estoy escuchando. ¿A quién estoy escuchando? Cuando usted mira toda esa historia, son 25 versículos, usted va a encontrar palabras a las que Dios cuando veía que el pueblo se tambaleaba, les decía: yo quiero que camines y pases de largo. Acuérdense que esto rompió primero para acá para que yo pueda enseñarlo allá. Así que no trate de repartir bizcochos. Estoy a dieta, acuérdese. Problemas con el azúcar. Pero a veces usted y yo gastamos el tiempo. Cuando Dios hace rato te dice: déjala pasar. No, eso yo no lo puedo dejar pasar. Eso hay que resolverlo ahora. Eso hay que hablarlo hoy. Y cuando usted lee, cada vez que Israel le presentaba un argumento, Dios venía y decía: yo quiero que tú no provoques. Alaba. Yo quiero que tú respetes. Yo quiero que tú te alejes. Tiene la asignación de leerlo. Léalo con calma para que usted vea esas frases ahí insertadas. Yo quiero que tú no contiendas.
Yo quiero que tú no codicies. Ellos veían el monte de Seir, veían toda la ciudad hermosa, preciosa, veían el agua, veían y ellos acá en las tiendas, ellos en el desierto, ellos con la tierra, ellos con el polvo, y ellos codiciaban, y Dios les decía: no codicies, no peses tu vida en base a lo que tienen los otros. No, Dios no está. ¿Por qué? Porque en aquella iglesia no compares. Pasa de largo. Pasa de largo. No es tiempo de gastar las energías en cuestionamientos. Porque lo que determinó Dios para ti, nadie te lo va a quitar. Pero lo que Dios determinó para el otro, tampoco. Y aquellos 3 pueblos tenían una promesa de Dios a su vida, a pesar de ser paganos. Hello. Interesante. Porque ¿quién es Esaú? Esaú, hermano de Jacob. Pero ¿qué había sobre Esaú? Una palabra, a pesar de haber sido rechazado. Pero había una palabra que se tenía que cumplir. Y que Dios le dice a Israel, a Jacob, le dice: no me pidas que te dé lo que le di a tu hermano. El que hayamos conocido a Cristo no nos da permiso para codiciar lo del otro. Porque Dios tiene nuestra mesa servida. Necesitamos más respeto. Respeto a nosotros y respeto a un prójimo. Necesitamos comprender lo que se nos está diciendo aquí. Vamos a convivir. Yo dije el día de la Santa Cena que qué glorioso que el único que puede permitir que usted y yo compartamos juntos se llama Espíritu Santo, que vino a nosotros por la obra redentora de Cristo. De lo contrario, quizás hace rato me hubiera dado la espalda, quizás hace rato me hubiera condenado, pero aquí estamos juntos, usted sentado, yo ministrándole, nos amamos, cantamos juntos, nos levantamos la mano por gloria y obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué destruir eso? Respetemos eso. No, que es que el hermano no se lo merece. ¿Quiénes habían sido aquellos que fallaron? Mire el escenario que le estoy planteando. No solamente estaban adentro los que le rodeaban, sino están los que están adentro. Pero Moisés seguía. El favor de Dios nos acompaña. Pero los de Seir están allí. Pero el favor de Dios está con nosotros. Pero es que todavía aquí queda gente incrédula. Pero el favor está con nosotros. Si Dios con nosotros. Aleluya, qué bueno. Bendito sea el Señor. Moab, Amón. Pueblos también, eran familia, son la descendencia de Lot. Ahí están, también tenían una tierra. Y Dios le tiene que decir a Israel: tampoco te entregaré lo que le di a ellos. Cuando vamos camino hacia una tierra prometida, cualquier cosa que veamos es como que el camino más corto. No, Dios me va a bendecir aquí. No, cuando Dios te dijo que es allá, no es aquí. Y refiérese que estoy aquí en el caminito, ¿sabe? Esto es un caminito que me acabo de inventar. Israel, por 38 años, mientras la carne y la incredulidad morían, seguía dando vueltas, mirando y codiciando
en vez de comenzar a soñar con lo que Dios le había prometido. Y yo me pregunto si aquí hay alguien que pueda creer que Dios lo puede bendecir. Porque si tú puedes creer que Dios, no por tus méritos, sino porque Él quiere bendecirte, te puede bendecir, comienza a impedir que las cosas a tu alrededor te entretengan. Deja de entretenerte con lo que te rodea. Deja de entretenerte. Y comienza a vivir por la promesa. Comienza a vivir por lo que Dios te ha dicho. Todavía Dios no ha terminado contigo. Mientras hay vida y esperanza, saquemos todos esos textos que lo que hacen es ayudarnos a crecer en la fe. Vuelve a leer la palabra. Deja las benditas excusas que di. No, es que no he podido leer. Es que no he podido empezar. Es que hay tantas cosas que tengo que hacer que se me olvida. Deja de ser olvidadizo y comienza a hacer lo que tienes que hacer. Toda esta palabra que mencioné, te la repito rapidito: respetar, no provocar, alejarse, no molestar, no contender, no codiciar, pasar de largo, incluso hacer negocio. Hay un momento que le dice, vas a hacer negocio con ellos, pero no le vas a exigir. Oiga, porque a veces en la iglesia como que nos queremos, somos los más changuitos. Y vamos a los sitios y pretendemos que nos traten como dioses. Se nos olvida que nosotros somos los siervos de aquel que dice ser Dios de dioses. Entonces Dios le dice a esta gente, no, por el hecho de que ustedes sean Israel, ustedes no van a cruzar a pedir y que le hagan rebaja y que los traten mejor que otros. No, ustedes van a pagar lo que se les diga, porque, oye, es que ahí está la profundidad de Dios, porque no importa lo que te estén solicitando, tú tienes a un Dios que suple mucho más que eso. ¿Cuántos se acuerdan de un Pedro que fue allí a tirar el anzuelo y pagó el impuesto de él y del Señor? Y Dios le dijo, no contiendas, págalo. Y nosotros acá pidiendo que, y rebaja aquí, rebaja allá, y rebaja aquí, rebaja allá, y contendiendo, y contendiendo, y contendiendo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Falta una, y la dejé adrede. En el versículo 13, si tienes la Biblia abierta, lo dice una. Yo no sé si la teología suya de la salida del pueblo de Egipto encerraba en el desierto un mar y un arroyo. Yo le tengo noticias. En la teología de la Biblia, el trayecto de un lado al otro conllevó 4, un mar y 3 arroyos. Y no es arroyo el que está ahí sentado, ¿sabe? Un mar y 3 arroyos. Me permite explicar. El versículo 13 dice, levantaos ahora. Ese levantarte es reaccionar. Ese levantarte es activar. Ese levantarte es sacudirte. Levántate ahora y pasa el arroyo de Ceret. Y dice la Biblia, y pasamos el arroyo de Ceret. Interesante es que Israel llega a ese lugar. Para llegar a ese lugar tuvo que haber sido obediente a la instrucción de no provocar a sus hermanos. El escenario que describí hace un momento se quedó quizás en la emoción, en la mente, en las palabras entre ellos. Y Dios, cuando venía y decía, no quiero que contiendas, ellos desistían de contender. No quiero que codicies, ellos desistían de codiciar. Interesante entonces que llegan a este lugar. La Biblia dice que lo cruzaron.
el versículo que leí, versículo 24, le vuelve y les dice: levantaos, salid y pasar el arroyo de Arnón. Dos arroyos que mucho, ¿se acuerdan los mensajes a la orilla? Que mucho Dios nos enseña en las orillas. Qué espectacular lo que dijo el salmista, que somos plantados como árboles a la orilla, donde su hoja, ¿por qué? Porque Dios trata con su pueblo. Ahora, ¿qué son esos lugares? La palabra Seret, si se pone a buscar, tenga cuidado porque hasta numerología tiene. Así que se disparan unas que a veces me dejan anonadado. Sin embargo, el diccionario bíblico me lo mantiene en esta frase. Significa crecimiento exuberante. Mantenga esa palabrita por ahí. ¿Qué es exuberante, pastor? Muy desarrollado, mucha cantidad, abundante. Palabra de domingo. ¿Qué es Arnón? Movimiento rápido. Movimiento perenne. Pastor, ¿qué es perenne? Que no se interrumpe. Que es continuo. Cuando busca un poco entonces de la información del terreno donde estos afluentes están, son tres, aunque la Biblia habla dos, aparentemente hay uno en el medio, del cual pues no se hace mención en ese momento. Tenemos que darnos cuenta, o se dieron cuenta los estudiosos, que a las orillas de estos arroyos la vegetación es abundante y la corriente es tan buena que está llena de peces. O sea que ahí había un lugar en el desierto como que de verdor, de algo hermoso, atractivo, llamativo. Había abundancia. Entonces, mire lo interesante. Dios le dice a ellos que pasen de largo, dejen de estar mirando, deja de estar entreteniéndote mirando lo del otro. Deja de estar peleando, deja de estar contendiendo, deja de estar murmurando. Quiero que pases por aquí. Quiero que pases por aquí. ¿Qué será lo que Dios le está diciendo a este pueblo? Quiero que vuelvas a enamorarte de lo que te prometí. Quiero que comiences otra vez a pensar en lo que yo soy capaz de darte. Esa naturaleza que estaba viendo al cruzar el pueblo no era una naturaleza creada por el hombre. Era un escenario en medio del desierto creado por Dios. Entonces hoy vemos a un mundo que nos trata de enamorar de lo que el hombre crea, de lo que el hombre hace. Cuando deberíamos de continuamente enamorarnos de las cosas de Dios. Dios le dice a esta gente que crucen. Quiero que crucen. Y aparentemente había que cruzarlos los dos. No era uno, versículo 13 y versículo 24. Amado, ideas, ya resumiendo detalles para que vaya usted allí grabando. Muchos cristianos continúan rivalizando con su hermano, pero oiga esto, porque eso ya lo he dicho 1000 veces. Pero si de verdad queremos entrar a la tierra prometida, debemos pasar estos dos arroyos. Si me lo permite cambiar un español puertorriqueño, debemos de acabar de pasar la página. Debemos de pasar la página. Si es que de verdad queremos ir a la tierra prometida. Yo quiero ir a la tierra prometida. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo.
Al pasar la tierra prometida, leí en el versículo 25, al pasar, estos arroyos, dice, ¿verdad?, del texto bíblico que Dios comenzó a entregar, ¿qué? Pueblos, tierra. Israel comenzó a conquistar. Cuando tú te decides pasar la página, comienza la conquista. Comienzas a alcanzar lo que se te prometió. Dios no estaba siendo meramente un espectador. Dios no estaba siendo injusto con Israel. Dios estaba provocando que el desierto matara la carne y matara la incredulidad. Y Dios estaba llevando a este pueblo en la dirección correcta para que pudieran conquistar. Si hubiera dejado a Israel hacer lo que quería, Israel todavía estaría peleando guerra con las tierras ajenas. Pero Israel obedeció. Y el versículo 25 dice que cuando Israel obedeció, Dios comenzó a entregarle la tierra y los pueblos que Él le iba a dar. Y dice allí, y tu espanto, y comenzó a poner espanto sobre los pueblos debajo del cielo, los cuales oirían tu fama y temblaran y se angustiaran delante de ti. ¿Se acuerda el mensaje de Rahab? ¿Se acuerda que nos preguntábamos cómo Rahab pudo recordar lo que había pasado 40 años? No, Rahab quizás había escuchado hablar de lo de 40 años. Rahab se está acordando hacía poco porque en el arroyo de Arnón Dios derramó el temor sobre las naciones de lo que iba a acontecer. Hacía poco que Israel había entrado en la disciplina una vez más. El pueblo de Dios que se confundió, que se envolvió mirando para el otro lado, que se puso a dar vuelta, de repente entendió y el temor de Dios cayó sobre los pueblos vecinos porque había llegado el tiempo de conquista prometido. Ay, bendito sea Dios. Estoy diciendo despierta. Porque se nos está dando la orden de cruzar un arroyo. Si no aprendemos a cruzar estos, ¿cómo pretendemos cruzar el próximo? Fíjese que no se da mucha información. Ay, ay, ay. Cuando cruzaron el Mar Rojo, necesitaban instrucción porque estaban en la esclavitud hacia la libertad. Cuando van a cruzar el Jordán, vienen de la experiencia del desierto a entrar a algo que solo Dios los podía entrar. Pero los arroyos intermedios los podía cruzar un pueblo obediente. No había una revelación, por eso es que no los intercalamos en la historia, por eso es que no hablamos de ellos en la historia. Sin embargo, oiga, amado, el uno y el otro se complementan. Voy a cruzar el arroyo de Seret para llegar al arroyo de Armón. Ahora pongámoslos en nuestro contexto. Voy a dejar de mirar para el lado y voy a comenzar a contemplar la abundancia de Dios. Voy a cruzar el Armón porque voy a lo perenne, a lo continuo, a lo eterno, a lo que proviene del cielo. No. En el desierto murió toda una generación, toda la generación de guerra. Murió la carnalidad y la incredulidad. Yo espero que alguien pueda creer eso. Y pueda entender lo siguiente: cuando somos capaces de pasar sin hacer daño a los hermanos difíciles, alaba. ¿Por qué razón? Por razón de obediencia y de respeto. La mejor manera de pasar
de convivir, de interactuar con el hermano difícil, es respeto y obediencia a Dios. Oiga, pero a veces cuando usted habla conmigo, yo le digo, mira, tienes que perdonar. Ah, pero si me lo hace de nuevo. Yo no estoy hablando si te lo hace o no de nuevo. Yo te estoy hablando de obediencia y de respeto a lo que Dios te está diciendo. Ouch. ¿Eh? Cuando tú desistes y decides caminar, la Biblia te dice que seremos capaces de dejar el desierto y entrar en esa palabra que ahorita usé de domingo, en lo exuberante de Dios. No le estoy diciendo a Dios. Lo que rodeaba el arroyo de Serep era la naturaleza abundante. Cuando desisto de caminar, mirando, ay Andrade, Zuli, ¿qué te? No, tú estás mal. Fulano. Andrade, ¿tú cómo que te pintaste el pelo? Cuando tú desistes eso, cuando tú desistes de eso y decides caminar, cuando estés cruzando el primer arroyo, entras a lo que, a lo exuberante de Dios. Pastor, la teología dice que tiene que tener dos conceptos. Perfecto, aquí va el segundo concepto por aquel que quiere seguir peleando conmigo. Tiempo atrás está Isaac en la situación de su padre con los filisteos. Y entre el escenario con los filisteos se decide retirar y busca las tierras de su padre y decide ¿qué? Decide abrir los pozos. Y los pozos, cuando usted los traduce, hablaban de qué? Hablaban de contienda, hablaban de argumentos, hasta que de repente vino Berseba, vino la abundancia, vino el tiempo de bendición, porque rompió el lazo. Ay, Dios mío. ¿Quiere teología? Pues ahí tiene los dos conceptos. Cuando decides caminar, Dios te acerca a la abundancia. Y cuando digo abundancia, no hablo riqueza de este mundo, hablo de presencia. Hablo de presencia, iglesia, hablo de presencia. Los dos había que pasarlos a la vez. Pasaste el primero, entraste a la abundancia. Pasaste el segundo, comenzaste a conquistar. Porque Dios no se queda en palabras. Alabado sea Dios. Dios no se queda en palabras. Dios no se queda en argumentos humanos. Dios no se queda en sorpresas futuras. Dios cumple. Hay una iglesia que tiene que estar a la expectativa. Dejar al lado, oye, el entretenerse y decir pasar los dos arroyos. Pastor, ¿dónde está el río? Pongo una manguera para cruzar. No va a haber que poner la manguera. Porque lo que Carlos Santiago está diciendo es comencemos a disfrutar como sucedió ahorita, amado. Quizás usted vino hoy a pasar el momento. Déjame ir a la iglesia a ver qué ocurre. Déjame ir a la iglesia a ver el protocolo. Déjame ir a la iglesia a ver lo que el pastor tiene que decir. Lo que no sabíamos era que Dios nos iba a visitar, la presencia. Y de repente la presencia nos sorprendió. Y aquel que está escuchando entró.
Pero hubo alguno que se quedó a la expectativa, se quedó mirando. Ay, prolongaron el culto. Ay, el devocional duró 45 minutos. Ay, ¿qué le pasa a esta gente? La mascarilla. Ellos no entienden que hay COVID. Yo entiendo que hay COVID. A mí me molesta la mascarilla. Pero cuando la presencia, alabado sea Dios, cuando la presencia visita, se detiene el tiempo. Y esa es la abundancia que Dios le promete a su iglesia. Había algo para celebrar. Había algo, iglesia. Desiste de contender. Desiste de entretenerte. Crucemos el arroyo de Ceret, crucemos el arroyo de Arnón, vamos a la conquista. Entonces, vamos a llegar a lo exuberante, a lo perenne, a ese fluir continuo. Los creyentes hoy en día se han acostumbrado a que en la iglesia viene el Espíritu. Y es como si cuando salimos afuera, la pluma se cierra. Dios no tiene pluma, la pluma lo creó el hombre. La Biblia lo que dice de la presencia de Dios es que comienza como una fuente, pero termina como un río. El río ni la fuente tienen manera de controlarse. Fue el hombre que se inventó la represa, la pluma, la tubería. Y hoy estamos diciéndole a la iglesia que cuando yo quiero abrir la tubería, Él fluye, y cuando la cierro, Él se detiene. Y eso no es así. El arroyo de Arnón me dice, alabado sea, esto es perenne, esto es continuo, esto es continuo, esto es continuo. Mi presencia es continua. Mi presencia es continua. No hay hombre que pueda detener la presencia. No hay conducta del ser humano que pueda detener la presencia. Toda la generación de 20 años hacia arriba tendría que morir. Pero aún así el favor de Dios estaba sobre el pueblo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a continuar mirando hacia el lado. Vas a seguir diciéndome, no, es que hay pecado. Me vas a seguir diciendo que hay gente mal. Si el que es 3 veces santo decide descender, ¿quiénes somos nosotros entonces para detenerlo? Yo voy a cruzar el arroyo de Ceret. Yo voy a empezar a verla. Oye, en vez de ver que Seir tiene algo, que Amón tiene otra cosa, o que Moab tiene otra cosa, yo voy a comenzar a ver que a la orilla del arroyo hay abundancia. Estamos terminando. Cuando el pueblo llegó hacía 40 años a esa tierra, al lugar que llegaron fue ese arroyo. Pastor, al lugar que llegaron fue ese arroyo, porque cuando regresaron, a pesar de las malas noticias, mire si la gente se enferma, mire si la gente se ata ella misma. Gente que venía turbada, cargaban entre dos un racimo de uva. Yo pensaba que usted iba a entender. ¿Captó? No trates de manejar lo que te puede atar. Venían con la información errada y aún cargando un ramo de uvas no entendieron. Pero cuando ahora lo cruzaron,
Por cuanto la carnalidad había muerto, la incredulidad había muerto, ahora la mirada era diferente. Aquí hay abundancia. Vamos por más. 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 Y cuando cruzaron, lo primero que Dios hizo fue derramar el temor sobre los pueblos vecinos. Semanas más tarde, Rahab decía: yo sé que Dios les ha entregado esta tierra. Aleluya. Yo sirvo a un Dios perfecto. Yo no sé usted. Yo sirvo a un Dios perfecto. Regalo un dato y terminé. De Arnón, de lo perenne, de lo continuo, de ese fluir y esa conquista que llega o que comienza, esas primicias que Dios le da, llegan a Cades Barnea. Y en Cades Barnea, cuando busqué la definición, cuando busqué la interpretación bíblica, significa lugar santo. Entonces, cuando muere lo carnal, cuando muere la incredulidad, es que puedo llegar al lugar santo, al lugar de Dios, al lugar que Dios quiere que yo llegue, donde Dios está presente. Israel, a fin de cuentas, te comprendió. Se tardó 38 años en entenderlo. Ese trayecto quizás duró 2 años más. Dios le entregó la tierra. Hoy vemos lo perenne, lo continuo, porque hoy Dios llama. Y todos los días a Israel llegan cientos de aviones con israelitas diciendo: Dios me ha regresado a mi tierra. Dios promete lo que cumple. Y si lo está prometiendo con un pueblo que puso a un lado por un momento, más con su iglesia, Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Jehová cumplirá su promesa en nosotros. Jehová traerá la abundancia que te ha prometido. Abundancia de presencia, de poder de Dios, que nada ni nadie podrá detener de intercalar. Bendito sea el Señor. Incline su rostro. Hayan sonado un par de himnos o par de coros, yo no sé cuáles son, pero a mí me gustaría que un par de minutos se cantaran. Pero vamos a orar primero. Déjeme orar por usted. No se entretenga ahora. Yo no voy a tener que divulgar tu nombre. Mi oración va a ser una general para que Dios ponga en ti el querer como el hacer. Porque te propusiste comenzar este año leyendo la Biblia y no has podido. Que mucho se ha levantado el enemigo contra ti. Que muchos obstáculos tú mismo te has puesto. La excusa que le dices a veces a Dios: Señor, es que si a mí se me olvidan tantas cosas, que me olvide esa no es nada. Y pasas el día y al final del día te acuestas y te sientes bien mal. Así que mi oración es que Dios ponga en ti hoy el querer y anhelar esa presencia. Voy a orar por ti para que puedas perdonar y soltar ya eso. Perdona a tus seres queridos, perdona compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos. Perdona, suelta eso. Y que juntos podamos caminar hacia la tierra prometida.
Este viene siendo nuestro primer culto presencial. Apenas llevábamos 2 virtuales. Estamos comenzando el año. Así que es un buen momento para aprovechar. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. En esta mañana te doy gracias por el privilegio que nos das de congregarnos. Señor, creemos a tu palabra y queremos obedecer y queremos respetar lo que tú nos has dicho. Queremos dejar de dar vueltas y queremos volvernos al norte. Allí queremos volver a Cades Barnea. Queremos volver al lugar donde vamos a cruzar. Hoy dejamos de mirar al lado. Repito, Señor, dejamos de mirar, de dar vueltas. Perdónanos por tanto entretenernos, por tanto resistir a morir a este yo. Tantos argumentos, tantas luchas, tanto mal carácter, tanto mal humor, tanta molestia, tanta ansiedad. En vez de comenzar a caminar y cruzar estos arroyos, que lo que nos llevan al abrigo del Altísimo. Son lugares amplios de tu presencia, donde hay abundancia de paz, donde hay abundancia de bendición. Señor, sobre los que están aquí presentes y sobre los que están del otro lado de la transmisión, los que más adelante, Señor amado, verán la repetición. No importa, para ti no hay tiempos, para ti no hay distancia. Pon en nosotros el querer, despierta tu espíritu, que tu presencia nos embriague. Te necesitamos, Señor, para el tiempo que estamos viviendo. Y ciertamente, Padre amado, lo que estamos escuchando es un sinnúmero de voces que nos confunden, donde apenas ya ni escuchamos la nuestra. Pero hoy te queremos escuchar a ti. Hoy te queremos escuchar a ti. Y de la misma manera que Pedro te escuchó, en medio de una tormenta y en medio del bravido de unas olas, ay, yo te quiero escuchar. En medio de mis situaciones, yo te quiero escuchar. Yo quiero que tú me hables también. Yo quiero que tú me dirijas también. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta el espíritu de una iglesia, porque hay abundancia. Hay abundancia, iglesia. Iglesia, hay abundancia. Y ahí continúas. Hay abundancia, iglesia. Hay abundancia, iglesia. Iglesia, hay abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.